Bueno banda, antes de empezar quería explicar el por qué este video tardó tanto en subirse. Si a ustedes no les importa esto pueden saltarse hasta el minuto 1, en general porque parecía desaparecido. La cuestión es que han pasado muchas cosas desde los estudios hasta la desgracia persiguiéndome, solo para que tenga en cuenta después de acabar todos los trabajos que tenía que entregar en la escuela me enfermé, así que estuve en cama y sin ganas de hacer absolutamente nada hasta que me recupere, y justo saliendo de la enfermedad me salieron exámenes y después de eso cuando por fin tenía tiempo para escribir siguieron pasando más y más cosas personales, así que básicamente terminé ocupándome todo el tiempo libre que tenía para escribir o para hacer cualquier cosa en general, pero ahorita ando tranquilo y tengo la esperanza de que se mantenga así. Continuaré sacando algunos dibujos más que complementen un poco el fic y escribiré el siguiente capítulo de este fanfic. Sin nada más que decir, se me cuidan banda. Spider de Q. Cap 50. El peso de un héroe. Había pasado una semana desde el ataque de los 6 siniestros, pero para Izuku el tiempo no había traído alivio. Cada día lo sentía más pesado que el anterior, como si la derrota y el dolor se hubieran incrustado en su pecho. En su mente, las imágenes del caos se repetían una y otra vez. Los gritos, las llamas, los civiles heridos, el niño buscando a su madre. No podía evitar pensar que todo había sido su culpa, que si hubiera actuado de otra manera, quizá las cosas habrían terminado distinto. En el aula, rodeado de compañeros que seguían con sus rutinas, Izuku parecía ausente. La voz del profesor se escuchaba como un murmullo lejano, incapaz de atravesar la barrera de pensamientos que lo mantenían atrapado. Con la cabeza recargada en el escritorio, los ojos semicerrados y la expresión apagada, se veía como alguien que había perdido la voluntad de seguir adelante. Sus manos, entrelazadas sobre la mesa, temblaban un poco, como si todavía cargaran el peso de los escombros que había levantado aquella noche. Mientras los demás tomaban notas y participaban en clase, él se hundía en recuerdos. La imagen de su madre aparecía con fuerza. Inko acercándose para abrazarlo con ternura cuando llegó a casa destrozado, sosteniéndolo mientras las lágrimas finalmente se liberaban. Recordaba cómo al principio su cuerpo se había tensado, incapaz de aceptar consuelo, y cómo poco a poco se había rendido al calor de ese abrazo, llorando como no lo hacía desde niño. Su madre había susurrado palabras de aliento, intentando arrancarle la culpa, pero nada parecía suficiente para borrar lo que había visto. Ahora, en la monotonía y tranquilidad de la clase, esas memorias lo golpeaban con más fuerza que cualquier ataque. Izuku se sentía como un perdedor, un héroe que había fallado. No, ni siquiera podía sentirse como un héroe, se sentía como un chico que trataba de ser un héroe mientras usaba un estúpido traje ajustado de color verde y negro, y aunque intentaba ocultarlo, su postura lo delataba. Hombros caídos, mirada perdida, respiración pesada. El mundo seguía adelante, pero él seguía atrapado en aquella noche, incapaz de soltar el dolor que lo perseguía. Para empeorar la situación, las noticias lo habían hecho sentir aún peor. Realmente no debió haberlas visto porque lo que descubrió después fue aún peor. La tragedia no se había limitado a la madre del niño. Más personas habían muerto, y los heridos eran incontables. Cada cifra, cada rostro mostrado en pantalla, hacía que su corazón se encogiera un poco más. Las palabras de la comisión resonaban en su mente como un martillo. Sus actos, aunque bien intencionados, habían terminado causando un desastre. Recordaron públicamente que los actos de justiciero eran ilegales, que nadie debía intentar ser héroe fuera de la ley. Para Izuku, esas declaraciones fueron como un golpe directo. Su plan de que la comisión algún día lo aceptara como un activo, como alguien digno de portar el título de héroe, se desvanecía. Quizás siempre había sido un sueño infantil, quizás nunca tuvo lo necesario. Tal vez, pensaba, debía dejarlo. Dejar de ser Spider-Man. Esos pensamientos se habían asentado en su mente durante toda la semana, y todos lo habían notado. Sus compañeros percibían su actitud apagada, aunque no entendían el motivo. Intentaron acercarse, preguntarle, pero él los evitaba, se alejaba de ellos. Con Uraraka, la situación era aún más evidente. En la playa de Dagoba, donde solían entrenar, Izuku seguía ayudándola con sus ejercicios. Le corregía la postura, le indicaba cómo controlar mejor el impulso de sus movimientos, pero su voz carecía de la energía de antes. Sus ojos estaban apagados, y aunque cumplía con cada instrucción, parecía ausente. Izuku, dijo Uraraka, deteniendo el ejercicio y mirándolo con preocupación. ¿Estás bien? Te noto distinto, más callado. Él bajó la mirada, fingiendo revisar la arena bajo sus pies.
Estoy bien, sigamos con el entrenamiento, respondió, con un tono apagado. Uraraka frunció el ceño, no convencida. No lo parece. Siempre me animabas, siempre estabas atento, ahora siento que estás lejos. ¿Qué pasa? Izuku levantó la vista apenas, con una sonrisa forzada. No es nada. Vamos, inténtalo otra vez. Ella insistió, dio un paso más cerca, intentando alcanzarlo con la mirada. Izuku, si algo te ocurre, puedes decírmelo. No tienes por qué cargarlo solo. Pero él se apartó suavemente, levantando una mano como barrera. De verdad, no es nada. Concéntrate en el ejercicio. El silencio que siguió fue pesado. Uraraka lo miró con tristeza, comprendiendo que no iba a abrirse. Aún así, continuó entrenando, aunque en su interior la preocupación crecía. Izuku, por su parte, se aferraba a la rutina como si fuera la única forma de evitar que las preguntas lo alcanzaran. La que más lo notaba era Inko. Su madre había intentado animarlo de todas las formas posibles. Con palabras, con abrazos, con comidas que sabía que le gustaban. Pero nada funcionaba. Izuku se mantenía distante, encerrado en su propio silencio. Ella lo veía caminar por la casa con los hombros caídos, con la mirada perdida, y sentía que su hijo estaba cargando un peso demasiado grande para su edad. Izuku no podía escapar de la idea de que había fallado. Que la comisión tenía razón. Que sus sueños eran los de un niño tonto. Y aunque intentaba ocultarlo, cada gesto, cada palabra apagada, mostraba que estaba atrapado en una batalla interna que nadie más podía librar por él. La clase continuaba, pero Izuku seguía ausente. Su cabeza descansaba sobre el escritorio, los ojos perdidos en un punto invisible, mientras las palabras del profesor se deslizaban como ruido lejano. No había apuntes en su cuaderno, ni intención de levantar la mano. Solo silencio y pensamientos que lo arrastraban de nuevo a aquella semana. Cuando la campana sonó y los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas, Izuku se levantó lentamente, con la intención de salir del salón sin llamar la atención. Sin embargo, la voz del profesor Connors lo detuvo. Midoriya, ¿puedes quedarte un momento? Izuku se giró, sorprendido, y caminó hacia el escritorio. Connors lo miraba con seriedad, pero también con cierta preocupación. He notado que no estás prestando atención últimamente. Tu actitud ha cambiado. ¿Pasa algo? Izuku bajó la mirada, buscando palabras que no revelaran nada. No, profesor, solo estoy cansado. No es nada importante. Connors frunció el ceño, no convencido. Izuku, si hay algo que te preocupa, puedes hablar conmigo. Soy tu profesor y me preocupa que algo te esté afectando a tal punto de que ni siquiera tomas apuntes. Izuku forzó una sonrisa apagada. De verdad, estoy bien. Solo necesito descansar. El profesor suspiró, comprendiendo que no iba a obtener respuestas. Está bien, pero recuerda que no estás solo. Izuku asintió con un gesto breve y salió del salón. Al cruzar la puerta principal, sus compañeros lo esperaban. Algunos lo llamaron por su nombre, otros levantaron la mano para saludarlo. Intentaban atraerlo, invitarlo a quedarse, a hablar. Pero Izuku apenas levantó la mano en un gesto apagado, una despedida que reflejaba su estado de ánimo, y siguió caminando sin detenerse. Sus pasos eran lentos, pero firmes en su intención de alejarse. Ellos se miraron entre sí, confundidos y preocupados, pero intentaron detenerlo, no insistieron después de todo si Izuku no quería compañía no podían obligarlo. Izuku se perdió entre la multitud de estudiantes que salían, con la mirada fija en el suelo. No muy lejos de la escuela, un auto negro permanecía estacionado. Dentro, Naomasa observaba la escena con atención. Sus ojos seguían cada movimiento de Izuku, cada gesto apagado, cada intento fallido de sus compañeros por acercarse. Con una libreta en mano, anotaba detalles. La actitud retraída, la evasión de contacto, la expresión cargada de culpa. El motor del auto seguía apagado, y el silencio dentro era absoluto. Solo el sonido del bolígrafo sobre el papel acompañaba la mirada analítica de Naomasa, que registraba todo con precisión. Cuando Izuku empezó a alejarse más, Naomasa prendió el auto y comenzó a avanzar para seguir averiguando más de él, después de haberlo estado siguiendo ya un tiempo junto a los demás sospechosos del caso Spider-Man, se había aprendido la ruta completa de todos los chicos que aún quedaban entre los sospechosos. La investigación de Naomasa continuó hasta que Izuku llegó a su casa y entró. Izuku llegó a casa con pasos pesados, abrió la puerta y entró en silencio. Apenas cruzó el umbral, saludó a su madre con un murmullo apagado. «Hola, mamá», dijo, sin levantar mucho la voz. Inko, que estaba en la sala, se giró de inmediato al escucharlo.
Su mirada se llenó de preocupación, pero intentó sonar natural. ¿Cómo te fue hoy, hijo? Izuku evitó mirarla directamente. Su respuesta fue breve, cargada de desánimo. Bien, contestó, aunque su tono dejaba claro que no era cierto. Sin dar más explicaciones, caminó hacia su cuarto. Abrió la puerta, se dejó caer sobre la cama y enterró el rostro en la almohada, como si quisiera desaparecer del mundo. El silencio de la habitación se volvió pesado, roto solo por su respiración cansada. Inko se quedó en la sala, mirando hacia el pasillo con los ojos llenos de preocupación. Sabía que su hijo estaba sufriendo, que algo lo estaba consumiendo por dentro, pero no encontraba la manera de alcanzarlo. Lo había intentado todo durante la semana. Palabras, abrazos, pequeños gestos, pero nada parecía funcionar. Ahora, lo veía encerrarse en sí mismo una vez más, y su corazón se apretaba con la impotencia de una madre que solo quería aliviar el dolor de su hijo. La casa quedó en silencio, con Izuku aislado en su cuarto e Inko observando desde la distancia, preocupada por la sombra que se había instalado en él. En un rincón oculto de la ciudad, la guarida de los 6 siniestros vibraba con un ambiente distinto al del caos de la semana pasada. Allí, reunidos alrededor de una mesa improvisada, los villanos mostraban sonrisas amplias y gestos de satisfacción. La alegría en sus rostros era evidente, casi encantada, como si la ausencia de Spider-Man hubiera sido el regalo más esperado. Durante toda la semana, las noticias habían sido crueles con el héroe. La opinión pública lo señalaba, lo culpaba, lo llamaba un justiciero irresponsable. Cada palabra negativa, cada crítica transmitida en televisión o escrita en los periódicos, era para ellos motivo de celebración. Se sentían libres, desatados, capaces de robar y destruir sin que nadie interfiriera. Y lo habían hecho. Atracos, saqueos, intimidaciones. Ningún héroe había logrado detenerlos, y la sombra del molesto insecto no había aparecido en ningún momento. Kraven, con la lanza apoyada en el hombro, habló con voz grave pero satisfecha. Una semana sin Spider-Man, y miren lo que hemos logrado. La ciudad nos pertenece. Shocker soltó una carcajada, golpeando el suelo con su guante eléctrico. Y la gente lo odia más que nunca. Ni siquiera tienen que temernos, ya lo culpan a él de todo. Camaleón, con su sonrisa torcida, añadió. La comisión lo ha destrozado. Lo llaman ilegal, un niño jugando a ser héroe. ¿Qué mejor escenario para nosotros? Trapster, mientras revisaba sus armas, asintió con entusiasmo. Sin ese insecto, podemos hacer lo que queramos. Nadie nos detiene. Beatle revoloteaba cerca del techo, disfrutando de la sensación de poder. Entonces, ¿qué esperamos? Mañana mismo podemos dar otro golpe. Algo más grande, más ruidoso. Que la ciudad entienda que no hay héroes que puedan salvarlos. Skid golpeó la mesa con un tentáculo, sellando la idea. Sí. Otro ataque. Que tiemblen. Que sepan que los 6 siniestros gobiernan ahora. Las risas llenaron la guarida, un eco oscuro que contrastaba con el silencio que reinaba en la ciudad. La ausencia de Spider-Man era para ellos una victoria, y el plan para el siguiente día se formaba con entusiasmo. No había dudas en sus mentes. Con el héroe hundido en su propia culpa, nada ni nadie se interpondría en su camino. El día siguiente transcurría con aparente normalidad en la casa de los Midoriya. Inko estaba en la sala, lavando ropa y doblando la que ya estaba limpia. Sus manos trabajaban con calma, pero al tomar una prenda en particular, el aire cambió. Entre sus dedos sostenía el traje verde y negro con la araña en el pecho. El traje de Spider-Man de Izuku. Al verlo, los recuerdos comenzaron a invadirla. Recordó a su hijo de niño, disfrazado de All Might, corriendo por la casa con una sonrisa enorme mientras jugaba a salvarla de un villano imaginario. Recordó también el día en que la realidad lo golpeó. Izuku destrozado al saber que no tenía un Kirk, llorando en silencio, preguntándole si aún podía ser un héroe mientras veía un video de All Might. Aquella pregunta había sido como una herida en su corazón, porque no tenía respuesta que pudiera aliviarlo. Los recuerdos siguieron fluyendo. Lo vio volverse más reservado con el tiempo, guardando sus emociones, escondiendo su dolor. Luego recordó la cara de emoción de Izuku cuando le mostró sus poderes por primera vez, la chispa en sus ojos, la esperanza renacida. Lo había visto entrenar, esforzarse, y con cada día parecía más feliz, más decidido a seguir el camino que siempre soñó. Pero también recordaba las noches en que regresaba herido, con el cuerpo marcado por golpes y cortes, intentando ocultar el dolor para no preocuparla. Cada vez que lo veía así, su corazón se encogía. No le costaba admitirlo. A ella no le agradaba del todo que su hijo fuera Spider-Man.
No solo porque lo hacía de manera ilegal, ni porque podía lastimarse, sino porque lo que más le preocupaba era perderlo. Aún así, sabía que no podía detenerlo. Ser un héroe era el sueño de Izuku, lo que más quería en toda su vida. Si no lo apoyaba, rompería su corazón más de lo que ya lo había hecho el saber que no tendría un Kirk cuando era niño. Y pese a sus miedos, estaba orgullosa de él. Orgullosa de todas las personas que había salvado, de todo el bien que intentaba hacer incluso sin recibir nada a cambio. Eso era lo que más le dolía en ese momento. Saber que alguien tan bueno como su hijo, alguien que se esforzaba por ayudar a todos, no era apoyado cuando lo necesitaba. Que a pesar de todo lo que había hecho, la gente lo culpaba por lo sucedido. Que lo culparan porque idiotas inmaduros no eran capaces de afrontar sus vidas y se convertían en villanos para forzarse a cambiar, y aún así, la culpa recaía sobre Izuku. Ni siquiera la comisión parecía importarle. Para ellos, su hijo parecía ser solo una molestia. Inko apretó el traje contra su pecho, cerró los ojos y dejó que las lágrimas se acumularan. Amaba a su hijo más que a nada en el mundo, y aunque temía perderlo, sabía que no podía pedirle que dejara de ser quien era. Izuku era Spider-Man, y aunque el mundo lo rechazara, ella nunca dejaría de estar orgullosa de él. Inko abrió la puerta del cuarto con cuidado. Dentro, Izuku estaba como la noche anterior. Tirado en la cama, la cara enterrada en la almohada, el cuerpo encogido por el peso de sus pensamientos. Al escucharla entrar, levantó apenas la voz, apagada y cansada. ¿Pasa algo, mamá? Ella se acercó despacio, se sentó al borde de la cama y lo miró con ternura. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también una sinceridad que no podía seguir guardando. Izuku, quiero hablar contigo. La verdad es que nunca quise que fueras un héroe. Tenía miedo. Miedo de que te lastimaras, miedo de que alguien te arrebatara de mí. Izuku giró la cabeza apenas, mostrando sus ojos enrojecidos. Entonces, ¿por qué me dejaste ser Spider-Man? ¿Por qué me apoyaste cuando decidí ser un justiciero? Inko respiró hondo, sus manos temblando mientras acariciaba el hombro de su hijo. Porque sabía que era tu sueño. Sabía que lo que más querías en la vida era ayudar a la gente. Y en el fondo entendí que, si yo no te apoyaba, lo ibas a hacer solo, y eso era algo que no podría soportar. Prefiero estar contigo en ese camino, aunque me aterre, a perderte por completo. Izuku bajó la mirada, la voz quebrada. Ya no tienes que preocuparte, no pienso salir como Spider-Man pronto. Las palabras lo golpearon a ella como un eco de tristeza. Inko lo miró con firmeza, y entonces habló desde lo más profundo de su corazón. ¿Sabes cómo me sentí el día que me dijeron que no tenías un Kirk? Me culpé. Pensaba que era mi culpa que no pudieras cumplir tu sueño de ser héroe. Me repetía una y otra vez que te había fallado. Y quiero pedirte perdón por eso. Izuku la miró sorprendido, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Inko continuó, con voz suave pero firme. Quiero que sepas que pase lo que pase, siempre te voy a apoyar. Porque tú me enseñaste lo que significa ser un héroe. No se trata de golpear villanos ni de tener superpoderes. Ser héroe es hacer lo correcto, aunque nadie te dé las gracias. Incluso algo tan sencillo como rescatar a un gato de un árbol o ayudar a una anciana a cruzar la calle, eso también es heroísmo. Ella lo abrazó con fuerza, y aunque al principio el cuerpo de Izuku se tensó, poco a poco se fue soltando. Las lágrimas comenzaron a caer, y él devolvió el abrazo, aferrándose a su madre como si fuera el único refugio que le quedaba. Pase lo que pase, Izuku, susurró Inko, acariciándole el cabello, estaré aquí para ti. Si algún día te conviertes en héroe, estaré contigo. Si decides seguir como vigilante, también. Si mantienes tus poderes o los pierdes, no importa. Porque para mí, siempre serás mi héroe. Y te quiero con todo mi corazón. Izuku lloró en silencio, sintiendo cómo las palabras de su madre atravesaban la oscuridad que lo envolvía. En ese instante, en medio de la tristeza, encontró un pequeño rayo de luz. El amor incondicional que lo sostenía, incluso cuando él mismo dudaba de poder seguir adelante. Inko salió momentáneamente y al regresar entró al cuarto con pasos suaves, llevando en sus brazos el traje verde y negro de Spider-Man. Lo colocó sobre la cama de Izuku, justo a un lado de él, y con voz tranquila comentó. Sé que ahora no tienes muchas ganas de ser Spider-Man, pero lo lavé y lo reparé. Lo dejo aquí, para cuando quieras usarlo. Se inclinó y le dio un beso en la frente, acariciándole el cabello con ternura antes de retirarse. Izuku, aún con la cara hundida en la almohada, se acomodó lentamente para mirar el traje.
Sus ojos se fijaron en la araña negra del pecho, y de inmediato los recuerdos regresaron con fuerza. El edificio explotando, los escombros cayendo, la madre sin vida que sacó de entre las ruinas, y el niño buscando desesperado a su madre. Cerró los ojos con fuerza, como si pudiera enfrentar lo sucedido en silencio. Sabía que él no había matado a la mujer, sabía que no fue el causante directo de todas las muertes de aquel día. Pero aún así, la culpa lo atravesaba. Después de todo, los villanos habían hecho todo aquello buscándolo a él. Al abrir los ojos, la habitación estaba sumida en un silencio pesado. El traje seguía allí, inmóvil, pero Izuku sentía como si la máscara lo mirara directamente. Los lentes amarillos parecían observarlo, como si pudieran ver el interior de su alma, juzgando cada pensamiento que lo atormentaba. Se levantó despacio, con el cuerpo cargado de cansancio, y caminó hacia la ventana de su cuarto. La abrió y dejó que el aire nocturno entrara, intentando despejar su mente. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a su dolor. Dentro, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido lejano de la televisión en la sala, donde las noticias continuaban hablando de héroes, villanos y tragedias. Izuku se quedó mirando hacia la oscuridad, con el traje detrás de él, como un recordatorio constante de lo que era, y de lo que temía no volver a ser. Izuku se levantó de la cama, intentando apartar de su mente la imagen del traje que su madre había dejado. Caminó hacia la sala y, al salir, vio a Inko sentada frente al televisor. Ella estaba viendo una telenovela, y por un instante Izuku se quedó mirando curioso. Una escena absurda mostraba a una mosca enamorada de una mujer. Frunció el ceño, casi divertido, pero enseguida lo dejó de lado. No tenía cabeza para eso. Sin decir nada, salió de la casa y comenzó a caminar por las calles rumbo a la playa de Dagoba. El aire nocturno le golpeaba la cara, pero no lograba despejar sus pensamientos. Cada paso lo llevaba más profundo en su reflexión. ¿Qué debería hacer? ¿Dejarlo todo? ¿Seguir cargando con el peso de la culpa e intentar continuar? El sonido de su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Sintió la vibración en el bolsillo del pantalón y lo sacó. En la pantalla apareció un mensaje de Uraraka. Izuku, ¿estás bien? Si quieres podemos pasar tiempo juntos, nada de entrenamiento, solo tú y yo. Izuku se detuvo un segundo, mirando el mensaje mientras seguía caminando. Su sentido arácnido lo guiaba automáticamente, esquivando transeúntes y obstáculos sin que él prestara atención. En su interior, la idea de ver a Uraraka le atraía. Quería estar con ella, quería sentir esa calma que siempre le transmitía. Pero al mismo tiempo, sabía que no tenía fuerzas para actuar normal frente a ella. No quería que lo viera roto. Con un suspiro, decidió mentir. Escribió un mensaje rápido. No me siento bien, mejor otro día. Guardó el teléfono y continuó su camino, con la mirada fija en el suelo. El peso de la culpa seguía allí, acompañándolo como una sombra. Finalmente, tras varios minutos de caminar, llegó a la playa de Dagoba. El sonido de las olas y el viento nocturno lo recibieron, un espacio solitario donde esperaba poder aclarar sus pensamientos, aunque en el fondo sabía que la tormenta estaba dentro de él. Izuku se sentó en la arena de Dagoba, mirando el horizonte mientras el aire salado le golpeaba el rostro. El sonido de las olas era constante, pero no lograba calmar la tormenta en su interior. Su expresión estaba consternada, marcada por la duda y la culpa. Reflexionaba sobre todo lo que había pasado, sobre lo que debía hacer, sobre si realmente tenía fuerzas para seguir adelante. De pronto, un cosquilleo recorrió su cabeza. Su sentido arácnido se activó, obligándolo a levantar la mirada y observar a su alrededor. Se mantuvo alerta unos segundos, con el corazón acelerado, pero no vio a nadie. La playa estaba vacía, silenciosa, y tras un momento decidió dejarlo pasar. Quizás fue solo una falsa alarma, pensó, aunque en el fondo sabía que su instinto rara vez se equivocaba. Lo que Izuku no sabía era que, escondido en un puente peatonal cercano, Naomasa lo observaba desde lejos. Con una libreta en mano, anotaba cada detalle. La postura abatida, la mirada perdida, la forma en que parecía luchar contra sí mismo. El agente se mantenía en silencio, registrando todo con precisión, como si estuviera armando un rompecabezas invisible. La noche avanzó y el cielo se oscureció aún más. Izuku, cansado de darle vueltas a sus pensamientos, decidió volver a casa. Caminó lentamente, con la brisa nocturna acompañándolo, y en su mente resonaban las palabras de su madre. Quizás ella tenía razón, no fue mi culpa lo que pasó. Pero aunque intentaba convencerse, cada recuerdo lo golpeaba con fuerza. El edificio explotando, la madre sin vida entre los escombros, el niño buscando desesperado.
Sabía que él no había causado esas muertes, sabía que los villanos eran los responsables. Y aún así, no podía evitar sentirse culpable. Después de todo, ellos habían hecho todo aquello buscándolo a él. Al llegar a casa, el silencio lo envolvió. La televisión en la sala seguía encendida, con voces lejanas que hablaban de noticias y programas nocturnos. Izuku se quedó un momento mirando por la ventana de su cuarto, intentando despejar su mente, pero la sombra de lo sucedido seguía persiguiéndolo, recordándole que aún no había encontrado la manera de perdonarse. Izuku entró a la casa y saludó a su madre con un gesto apagado. Caminó hacia su cuarto, pero antes de cruzar la puerta, el sonido de la televisión lo detuvo. Las noticias transmitían en vivo. Los 6 siniestros han vuelto a atacar, esta vez un banco en el centro de la ciudad. Present Mic, Midnight y Black King se encuentran en el lugar intentando detenerlos. Izuku se quedó inmóvil en el umbral, escuchando cada palabra. Aunque estaba de espaldas, podía sentir la mirada de su madre fija en él, preocupada, esperando alguna reacción. Sin embargo, no dijo nada. Entró a su cuarto y cerró la puerta detrás de sí, dejando a Inko con la inquietud de ese silencio. Dentro del cuarto Izuku se recargó momentáneamente en la puerta con el corazón acelerada, la expresión en su cara era complicada. Al acercarse a la ventana volteó a ver el traje que seguía recargado en su cama tal y como lo dejó, la máscara aún con sus lentes inexpresivos parecía seguirlo con una mirada penetrante que intentaba llegar hasta lo más profundo de su alma. Izuku se acercó al traje y agarró la máscara quedándose mirándola fijamente. El cuarto permaneció callado por varios minutos. Inko, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió entrar. Abrió la puerta con cuidado, pero al hacerlo se dio cuenta de que la habitación estaba vacía. El corazón le dio un vuelco. Caminó unos pasos dentro y, al observar mejor, notó lo que temía. La ventana estaba abierta y el traje de Spider-Man ya no estaba. La preocupación la invadió de inmediato. Sabía lo que eso significaba. Izuku había decidido volver, había tomado la decisión de enfrentar a esos villanos una vez más. Inko cerró los ojos un instante, conteniendo las lágrimas, y regresó rápidamente a la sala. Allí, frente al televisor, se quedó mirando el reportaje de las noticias, con las manos apretadas y el corazón latiendo con fuerza. En su mente solo había un pensamiento. Ojalá todo salga bien, Izuku, por favor, regresa. Ella estaba aterrada, pero también sabía que había prometido apoyarlo. Y al ver que el traje ya no estaba, entendió que su hijo había decidido volver a ser Spider-Man, no por gloria ni reconocimiento, sino porque no podía permitir que esos villanos siguieran destruyendo la ciudad sin que nadie los detuviera. La noche se partió en sirenas y luces intermitentes cuando los 6 siniestros atacaron el banco del centro. El edificio, un bloque de vidrio y mármol, tembló bajo el estruendo de explosiones controladas y dispositivos de distracción. El aire olía a polvo, metal y miedo. Dentro y en las calles aledañas, civiles corrían buscando refugio mientras la transmisión en vivo mostraba el caos en tiempo real. Present Mig llegó primero, su voz amplificada cortando la noche como un megáfono viviente. Con su energía característica, coordinó la evacuación por megáfono y ritmo, marcando zonas seguras y ordenando a la gente que se apartara de las salidas principales. Midnight y Black King aparecieron casi al mismo tiempo. Midnight con su presencia hipnótica y su látigo de sombras, Vlad con su porte imponente y su control táctico del terreno. No eran invencibles, pero su llegada cambió la dinámica. Ya no era solo una escena de pánico, era una respuesta organizada. Los villanos, lejos de amedrentarse, sonrieron. Beatle revoloteó con su armadura zumbante, Skid extendió tentáculos que rompían vitrinas, Trapster disparó redes pegajosas que buscaban inmovilizar a los héroes, Kraven avanzó con la calma de un depredador, Shocker lanzó ráfagas que sacudían el suelo, y Camaleón se desvanecía entre la multitud, buscando el momento perfecto para golpear. La batalla comenzó con un choque de voluntades. Present Mig usó su voz para desorientar a Beatle, obligándola a cubrirse mientras Midnight se deslizaba entre columnas para liberar a civiles atrapados. Vlad King, con movimientos precisos, bloqueó a Kraven y lo obligó a retroceder, pero Kraven respondió con una embestida que hizo temblar el mármol. Trapster lanzó una red que casi atrapó a Midnight. Ella la cortó con su látigo, pero el esfuerzo la dejó expuesta a una descarga de Shocker que la lanzó contra una pared. Los héroes no eran torpes. Cada uno cubría un hueco, cada maniobra tenía intención. Present Mig no solo hablaba, sino que marcaba ritmos para sincronizar los movimientos de Vlad y Midnight. Vlad usó su fuerza para crear corredores seguros. Midnight empleó su experiencia para calmar a los civiles y guiarlos fuera del peligro.
Aún así, los villanos no cedían terreno con facilidad. Beatle atacaba desde arriba, Skid desde ángulos imposibles, y Camaleón sembraba confusión al hacerse pasar por guardias o por rehenes. La pelea escaló cuando Trapster activó un cargamento de trampas adhesivas en el vestíbulo principal, inmovilizando puertas y creando un laberinto pegajoso. Shocker sincronizó una descarga que dejó fuera de combate momentáneamente a varios equipos de seguridad. En ese instante, Kraven y Beatle se lanzaron a por la bóveda. Su objetivo no era solo dinero, sino sembrar el caos y demostrar que la ciudad estaba indefensa. Blood King, viendo la maniobra, ordenó una retirada táctica para proteger a los civiles que aún quedaban dentro. Present Mic amplificó su voz hasta convertirla en un pulso que desorientó a Beatle lo suficiente para que Mimig pudiera cortar los mecanismos de las trampas. Fue un esfuerzo conjunto, no una victoria rotunda, sino una serie de pequeñas conquistas que evitaron una catástrofe mayor. Los 6 siniestros demostraron por qué eran peligrosos: su coordinación, su falta de escrúpulos y su capacidad para explotar cualquier ventaja. Aún así, los héroes no eran inútiles, por algo eran profesionales. Lograron evacuar a la mayoría de los civiles, minimizar bajas y frustrar el intento de los villanos de saquear la bóveda por completo. Hubo momentos de tensión máxima. Vlad bloqueando una embestida de Kraven. Mick arriesgando su posición para sacar a un niño atrapado. Present Mic usando su voz para crear una cortina sonora que permitió a los equipos de rescate entrar. Al ver cómo los héroes se rehusaban a ceder más terreno, los 6 siniestros comienzan a emprender su huida, mientras Trapster usaba sus pistolas de pegamento para dificultar el movimiento de los héroes. Skid lanzaba escombros para forzarlos a cometer errores que los dejaran atrapados. Sin perder tiempo, Shocker usando sus guantes disparó una ráfaga de ondas de choque vibratorias hacia el muro más cercano, derrumbándolo y abriendo su ruta de escape. Aprovechando la cortina de humo y el caos, los 6 siniestros empezaron a salir usando a los civiles a su paso para retrasar a los héroes. Izuku aparece en el borde del humo como una sombra recortada contra las luces de emergencia. Su llegada no es ruidosa ni teatral, es puntual, precisa, como la cuerda que se tensa antes de disparar. Se planta frente a la salida que los 6 siniestros han abierto, con el traje ajustado luciendo casi nuevo, la máscara inexpresable y la respiración contenida. Por primera vez en días, su mirada no está perdida, está fija, fría, decidida. Los villanos se detienen en seco. La burla asoma en sus rostros como una mueca automática. Miren quién volvió, dice Beatle, su voz aguda rebotando entre las columnas. Oye, insecto. ¿No te dijeron que te quedaras en casa a llorar? Kraven se ríe, Trapster apunta sus pistolas, Shocker hace vibrar sus guantes con un zumbido amenazante, Skid flexiona tentáculos y Camaleón se difumina en la multitud. La confianza de los 6 es palpable. Creen que la ausencia los ha hecho invencibles. Izuku no responde con palabras largas. Su voz, cuando sale, es corta y firme. Los voy a detener. Aquí y ahora. Con eso, la pelea estalla. Sin dudarlo, Shocker dispara una ráfaga en dirección a Izuku. Con un salto hacia atrás esquivó el ataque, pero recibió un golpe de uno de los tentáculos de Skid. El golpe lo lanzó disparado hacia una pared. Izuku, con la práctica que tenía, giró en el aire y aterrizó de pie en la pared justo en el momento exacto en el que Trapster disparaba sus pistolas para dejarlo pegado. Sin dudar, saltó al aire esquivando el ataque justo para recibir una tacleada en picada de Beatle. Izuku recibió el ataque, pero gracias a su fisionomía arácnida, lo resistió como si no fuera nada y le devolvió una patada en el pecho, comenzando a caer justo para encontrarse con una lanza viniendo hacia él. Inclinó su cuerpo hacia atrás 90 grados y esquivó la lanza de manera perfecta justo para que su sentido arácnido le avisara de un ataque. Rápidamente dio una voltereta hacia atrás evitando un golpe descendente de Kraven. El sentido arácnido volvió a activarse, sin dudar del Izuku giró de un salto en su posición esquivando una apuñalada de los tentáculos de Skid, pero no consiguió esquivar una de las ráfagas que Shocker lanzó hacia él. La ráfaga lo lanzó por el aire mientras sentía como sus entrañas vibraban por el ataque, recomponiéndose antes de aterrizar de cuclillas en el suelo. El pequeño descanso que tuvo al aterrizar no duró mucho. Beatle volvió a abalanzarse sobre él, esta vez con sus cuchillas apuntando en su dirección con la intención de acabarlo permanentemente. Izuku lo vio llegar casi en cámara lenta gracias a su sentido arácnido y atrapó sus brazos dejando las cuchillas a centímetros de su pecho. Izuku apretó fuerte y girándolo lanzó
derecho hacia Kraven, que intentó emboscarlo por atrás. Antes de que pudiera hacer algo, su sentido arácnido se activó pero no reaccionó a tiempo. Uno de los tentáculos de Skid tomó su pierna y tiró de él, empezando a estrellarlo contra el suelo y paredes para al final lanzarlo por el agujero que abrieron en la pared del banco. Izuku se estrelló de espaldas contra algunos escombros mientras veía pasar a los héroes profesionales hacia la dirección de los villanos. Izuku se levantó de un salto y se dirigió en la misma dirección para ver a los héroes peleando contra los villanos. Midnight esquivaba los ataques de Skid e intentando contraatacar con su látigo. Black King usaba garras de sangre para bloquear las cuchillas de Beatle y los intentos de apuñalada de Kraven, mientras que Present Mic hacía un escándalo con su poderosa voz y sacó volando a Trapster, que había intentado pegarlo con sus pistolas. Izuku disparó una telaraña y se impulsó en dirección de Shocker, que apuntaba a Midnight preparado para atacar. Izuku aterrizó una patada en la cara de Shocker tirándolo al piso y empezó a disparar telarañas para inmovilizarlo. Su acción fue cortada a medio camino cuando su sentido arácnido le advirtió de un ataque proveniente de su espalda. Saltando hacia atrás, aterrizó para ver un tentáculo que había apuñalado el lugar donde se encontraba previamente. Skid aprovechó esto para arrancar a Shocker del suelo y romper sus telarañas. Cuando Izuku volteó, vio como el tentáculo dejaba a Shocker al lado de Skid y sin dudarlo se posicionó al lado de Midnight y se inclinó preparado para volver a atacar. ¿Así que decidiste volver ya, arañita? Ya te empezaba a extrañar, me hacías mucha falta, se burló Midnight mientras agitaba su látigo y se lamía sus labios. Izuku se estremeció internamente por el gesto, pero por afuera no mostró nada, solo entrecerró sus ojos y asintió levemente. ¿Tienes algún plan?, preguntó él sin apartar la vista de los villanos, mientras con sus sentidos agudizados escuchaba el resto de la batalla. Ya sabes, cariño, mandar a dormir a los tipos malos, dijo Midnight. Supongo que eso es mejor que nada, le respondió Izuku. Sin esperar señal, Izuku se lanzó contra Skid y Shocker. Trata de seguirme el paso, dijo él. Izuku esquivó una ráfaga de Shocker y disparó una telaraña para abalanzarse contra Skid. Izuku esquivó una apuñalada de un tentáculo, un agarre de otro tentáculo y un ataque descendente de los dos restantes. Izuku aprovechó y le dio una patada a Skid en la cara, que lo lanzó de espaldas hacia atrás. Su sentido arácnido se activó y le advirtió de un ataque proveniente de la dirección del Shocker. Antes de que actuara el látigo de Midnight, se enredó en el brazo que apuntaba hacia él y lo jaló para recibirlo con una patada giratoria. La distracción causó que Izuku fuera tomado de la cintura por uno de los tentáculos de Skid, el cual empezaba a apretarlo con la intención de partirlo por la mitad. Izuku disparó una telaraña a la cara de Skid, pero este no lo soltó y empezó a apretar con más fuerza, sabiendo que si esto continuaba iba a terminar muy mal. Izuku disparó una telaraña a los escombros y empezó a lanzarlos en su dirección para obligarlo a soltarlo. Al liberarse, Izuku giró hacia atrás y empezó a disparar telarañas a los tentáculos con la intención de inhabilitarlos como anteriormente lo había hecho, pero Skid, al no estar dispuesto a repetir lo mismo de su primer encuentro, saltó lejos del sitio con todos los tentáculos. Izuku se preparaba para abalanzarse sobre el villano hasta que su sentido arácnido le advirtió del peligro. Izuku saltó a un lado justo a tiempo cuando una gran cantidad de pegamento impactó en el lugar donde antes se encontraba. Izuku volteó a un lado para ver a Trapster apuntando sus pistolas a su dirección. Izuku apuntó sus brazos hacia él para disparar sus telarañas. Su sentido arácnido volvió a alertarlo del peligro justo en ese momento, pero no reaccionó a tiempo y fue impactado por un tentáculo de Skid que lo hizo atravesar varios muros de edificios. Y aprovechando la momentánea ventaja, ambos villanos se dirigieron hacia los demás héroes con la intención de ayudar a sus compañeros para escapar. Trapster disparó pegamento en dirección de Midnight, la cual gracias a sus años de experiencia pudo esquivar el ataque. Shocker aprovechó la apertura para dirigir sus guantes y disparar ráfagas vibratorias hacia Midnight, que logró esquivar en el último momento. La heroína para mayores de 18 se recuperó y observó a los villanos que se preparaban enfrente de ella y la situación no pintaba bien. Su Kirk realmente no servía mucho en espacios abiertos. Después de todo, el aire terminaría dispersando el humo, así que mayormente dependía de su látigo y de acortar la distancia para que los villanos sucumbieran ante su Kirk, aunque lastimosamente ambos villanos tenían la ventaja a largas distancias, lo que complicaría las cosas, pero por algo dicen que al mal tiempo buena cara. Midnight agitó su látigo y les sonrió. Vaya, parece que los chicos malos quieren hacer el show más interesante y a mí me encanta cuando hacen eso, dijo ella. Sin perder tiempo, Midnight corrió en dirección a ellos esquivando ráfagas vibratorias y grandes cantidades de pegamento. Midnight atacó con su látigo hacia Shocker y girándolo lanzó en dirección a Trapster. Ambos villanos chocaron y Midnight aprovechó para abalanzarse hacia ellos y empezó a rasgar su traje dejando salir el humo violeta
completa, la distancia de acortaba y justo cuando estaba enfrente de ellos Shocker levantó sus brazos apuntando hacia ella disparó las ráfagas sin dudarlo, Midnight consiguió reaccionar a tiempo pero no lo suficientemente rápido intentó saltar hacia un lado para esquivar el ataque pero parte de las vibraciones alcanzaron el flanco derecho de su cuerpo y la mandaron volando hasta chocar con un muro, el golpe la aturdió momentáneamente, sus huesos dolían por el ataque y se sentían casi como si fueran hechos de cristal. Para su sorpresa en vez de volver a atacarla los villanos corrieron, estaban escapando. La respuesta a eso era no, o al menos no todavía sus intenciones eran ayudar al resto de sus compañeros con los demás héroes para poder escapar juntos, en fin ella tenía que detenerlos después de todo ese era su trabajo y cuando terminara quizá podría pedir vacaciones o molestar a Aizawa cualquiera de las dos era buena opción. Midnight se levantó lentamente aún con el dolor recorriendo su cuerpo y se dirigió en la misma dirección que los villanos, mientras tanto Black King seguía batiéndose en un duelo a muerte con cuchillos contra Beatle, aunque este último utilizaba la ventaja de su movilidad aérea para intentar tomar la ventaja aunque la contención de área de Black King había reducido esa ventaja considerablemente, en palabras de la misma Beatle ese bastardo la había encerrado en una cúpula de sangre para que no se separara demasiado de ella aunque eso parecía darle la victoria a Black King el uso de gran parte de su sangre comenzaba a debilitarlo pero aún así seguía demostrando quién era el que mandaba en esta pelea, Beatle sabiendo que entre más tardara en la pelea había más posibilidades de que los héroes recibieran refuerzos y ellos no podrían permitirse eso siendo consciente de su desventaja pero también de gran carga que debía suponer mantener la cúpula intensificó sus ataques con intención de acabar rápidamente con el combate, usando su vuelo lanzaba tajos rápido y frenéticos hacia Black King, un corte dirigido al pecho fue parado por una cuchilla de sangre hecha por el héroe que respondió con un monstruoso revés que le mandó a estrellarse contra la pared de la cúpula, sin perder tiempo se volvió a lanzar esta vez con la intención de dejar un corte profundo en la cintura, pero esta vez Black King en vez de esperarla, se lanzó hacia ella y le asestó un rodillazo en la barbilla, aprovechando el intento de ataque aún así Beatle se reincorporó en el aire y más furiosa que antes se lanzó en picada para asestar un corte descendente con todo lo que tenía pero Black King esperando el momento justo, esquivó su ataque y le respondió con una patada en el abdomen que le hicieron escupir unas gotas de sangre, sin perder tiempo Black King corrió hacia ella y empezó un brutal combo para dejarla fuera de combate rápidamente aunque el desgaste causado por el uso excesivo de su sangre comenzó a afectar su efectividad de ataque sus golpes cada vez se hacían más débiles y aún así seguía sin detenerse ningún momento no hasta que ella cayera inconsciente, aunque para su desgracia empezó a sentir como algo golpeaba su cúpula, entre el esfuerzo de mantener la cúpula alzada y seguir atacando a la villana sin descanso el cansancio empezó a consumirlo más y más tanto que su piel se empezaba a volver pálida, esto fue notado por Beatle que al darse cuenta como sus golpes empezaban a ser más débiles no dudó en contraatacar y antes de que Black King le asestara otro puñetazo Beatle contraatacó y lanzó un derechazo directo a su cara que le rompió la nariz, Black King quedó aturdido por un momento pero se preparó rápidamente para continuar peleando, lamentablemente esos segundos de aturdimiento fueron suficientes para que los golpes de Skid debilitaran lo suficiente la cúpula y uno de sus tentáculos atravesó la barrera destrozándola por completo. Una vez eso pasó Black King fue sentenciado a una brutal derrota, primero Beatle se lanzó con un puñetazo izquierdo apuntando a su cara, Black King lo esquivó pero antes de que pudiera contraatacar Beatle cortó su pecho con su brazo derecho, antes de que pudiera terminar de analizar las cosas, Skid con uno de sus tentáculos golpeó la espalda de Black King lanzándolo en dirección de Beatle la cual lo recibió con un rodillazo en el estómago, a pesar de esto Black King intentó contraatacar usando aún más sangre de su cuerpo, pero por más esfuerzo que hizo todo terminó siendo una paliza unilateral hacia él, al final Skid lo tomó entre uno de sus tentáculos y lo lanzó hacia el agujero del banco como si fuera una bolsa de basura. La situación con Present Mic pintaba mejor que con el resto de los héroes el de hecho estaba dominando a Kraven e incluso cuando Camaleón intentó sorprenderlo transformado en un civil Present Mic no había caído en su trampa, después de todo ¿qué civil sería tan tonto como para acercarse a un héroe en medio de un combate mortal después de haber sido evacuado? Cuando Camaleón intentó usar esta táctica haciéndose pasar por una mujer asustada Present Mic no dudó y disparó una ráfaga sónica hacia él, Camaleón salió volando e intentó volverse a camuflar entre los civiles y policías que observaban a lo lejos pero Present Mic no se lo permitió y gracias a la ventaja de su Kirk que le permitía atacar a distancia dominó la pelea o fue así hasta que el resto de los siniestros se incorporaron juntos de nuevo, su trabajo en equipo aunque aún tenía mucho que desear seguía siendo mejor que enfrentarse uno por uno a él,
Beatle se lanzó volando para cortarle el cuello. Present Mig rápidamente la aturdió gritando en su dirección, aunque rápidamente tuvo que esquivar varios intentos de apuñalamiento de Kraven. Antes de que pudiera sacarlo volando con un potente grito, Skid se lanzó hacia él con la intención de inmovilizarlo y dejarlo expuesto para que sus compañeros lo atacaran. Present Mig vio a Skid caer del cielo en dirección hacia él sin perder tiempo. Usó su Midget y lanzó una ráfaga rápida hacia Skid. No fue para nada uno de sus ataques más potentes, pero era lo que necesitaba para poder esquivar el ataque y prepararse para los demás. Present Mig retrocedió un poco y al ver que los 6 siniestros estaban en su línea de ataque no dudó y gritó Lone Voice en dirección a todos ellos. La potente ráfaga sónica los golpeó y los aturdió. Los 6 siniestros se agarraban la cabeza incapaces de soportar el dolor. Parecía que esta batalla ya había acabado, pero Shocker, obstinado y no dispuesto a caer tan fácilmente, se levantó temblorosamente y apuntando sus guantes hacia Present Mig disparó las ráfagas vibratorias más poderosas que pudo. Ambas ráfagas chocaron y aunque el poder sónico de la voz de Present Mig debilitó la potencia del ataque de Shocker, este terminó impactando en él y lo lanzó por los aires hasta chocar contra el frío asfalto y al igual que Midnight, Present Mig sintió como si todo su cuerpo fuera de cristal. Los 6 siniestros poco a poco se fueron recomponiendo hasta que estuvieron lo suficientemente bien para poder largarse de allí, aunque antes de que lo intentaran una muy maltrecha Midnight apareció para impedir su huida. Con las fuerzas que aún tenía lanzó su látigo hacia Kraven, pero este lo esquivó y sin pensárselo 2 veces Shocker le volvió a disparar una ráfaga de sus guantes a Midnight que finalmente cayó. Izuku se levantó de los escombros en los que había aterrizado y se sobó la espalda mientras pensaba en el dolor que tendría el día siguiente. Sacudió su cabeza un poco para terminar de deshacerse de la confusión restante que le había dejado la conmoción por atravesar varias paredes y corrió en dirección a la batalla. Al llegar la vista era bastante desesperanzadora. Todos los héroes estaban en el suelo derrotados y en movimiento. Se alejaban los 6 siniestros abriéndose paso entre los civiles y policías. Esa vista volvió a encogerle el corazón y la misma sensación de ira e impotencia comenzaron a brotar de él. Rápidamente bajó a donde se encontraban los héroes derrotados y se arrodilló a checar su estado. Al comprobar que estaban vivos pero muy débiles, los colocó en un lugar más seguro y se balanceó con la intención de detener a los 6 siniestros. Los 6 siniestros corrían arrasando todo a su paso, tratando de escapar cuando una telaraña le pegó en la espalda de Trapster y antes de que los demás pudieran hacer algo, el villano salió volando en dirección de la telaraña y se encontró con un golpe de Izuku que lo lanzó a estrellarse en el piso enfrente de los demás siniestros. Los villanos veían lo sucedido con molestia y aunque sabían que debían escapar antes de que más héroes llegaran, su odio por Spider-Man pudo más y todos se lanzaron hacia él. Beatle desde el aire intentó taclearlo mientras aún seguía en el aire. Izuku rápidamente giró en el aire y esquivó el ataque entrante, aunque no terminó allí. Una ráfaga de Shocker lo golpeó en el pecho y lo lanzó contra una pared. Izuku chocó contra ella pero se recompuso rápido justo a tiempo para esquivar los tentáculos de Skid que chocaron en el sitio donde se encontraba y arrancándolo. Izuku aún en la pared miraba a los 6 siniestros pensando en un plan que lo ayudara a derrotarlos rápidamente, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una ráfaga de Shocker lo obligó a esquivar. Saltando hacia el suelo, Izuku esquivó el ataque y al aterrizar tuvo que girar nuevamente para evitar el ataque descendente de las cuchillas de Beatle. Al aterrizar, una ráfaga del pegamento de Trapster golpeó su pecho y aunque no le hizo nada lo desorientó el tiempo suficiente para que fuera golpeado por la espalda por el camaleón, saliendo volando en dirección a Skid, el cual lo recibió con un golpe brutal de su tentáculo en la cara. Este otro golpe lo mandó volando de regreso contra otro edificio y, gracias al pegamento, Izuku terminó pegado a él sin capacidad de moverse. Aprovechando eso, Beatle se lanzó con sus cuchillas extendidas en dirección a su cuello con la intención de rebanarlo y acabar con él definitivamente. Izuku veía cómo se acercaba mientras su sentido arácnido vibraba advirtiéndole del peligro creciente. Al ver que no podía separarse fácilmente de la pared debido al pegamento, este apoyó sus piernas en ella y con fuerza separó todo el trozo de muro esquivando el ataque. Mientras Izuku caía, otra ráfaga de Shocker chocó contra él destrozando el trozo de muro que tenía pegado y haciéndolo girar al caer al suelo. Izuku se levantó y cuando sintió su sentido arácnido volver a activarse, giró hacia un lado evitando un aplastamiento de un tentáculo de Skid. Al mismo tiempo se agachó y evitó otro ataque por la espalda de Camaleón, que rápidamente volvió a camuflarse con la ayuda de su traje y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, Kraven por atrás le propinó un rodillazo en su espalda. Izuku se giró rápido con la intención de confrontarlo, pero antes de que lo intentara tuvo que esquivar la lanza de Kraven, que tenía la intención
decisión de apuñalarlo. A estos ataques se le unió Beatle, que volaba constantemente hacia él con sus cuchillas extendidas. Izuku consiguió esquivar todos los ataques y rápidamente corrió hacia Kraven golpeándolo con un potente derechazo que le rompió la nariz. Antes de que pudiera sentirse orgulloso por ese ataque, tuvo que esquivar una avalancha de golpes de Skid. Izuku se aferró a uno de sus tentáculos, saltó a otro y giró en él, luego disparó una telaraña enganchando un tentáculo al suelo y con otra telaraña se impulsó hacia Skid, aunque antes de llegar fue interceptado por otra ráfaga de Shocker. La ráfaga lo alzó en el aire e Izuku giró y con una patada en la cara desvió a Beatle que se aproximaba hacia él. Mientras seguía cayendo, Kraven lanzó su lanza hacia el Izuku, poniendo su mirada fija en ella, se concentró y la atrapó por la punta antes de que impactara en su pecho. Izuku pegó la lanza al piso con una telaraña. Sin perder tiempo corrió hacia Kraven esquivando a Beatle que intentó taclearlo a mitad de camino, aunque antes de que llegara hacia él fue interceptado por Camaleón, que literalmente se materializó enfrente de él y le propinó un puñetazo en la cara. Izuku retrocedió por el golpe para ser tomado por Skid, que empezó a golpearlo contra los edificios como si fuera muñeca de trapo. Sin perder tiempo, Izuku disparó una telaraña al rostro de Skid para liberarse. La red impactó en la cara del villano, dándole la oportunidad de retirar su pierna para reposicionarse, aunque antes de que lo intentara, Beatle apareció desde arriba con una patada que lo hizo chocar contra el suelo. Antes de que se pudiera levantar, Shocker conectó un ataque de sus guantes, haciéndolo volar y estrellarse contra el suelo múltiples veces. Trapster quiso aportar disparando sus pistolas para dejar pegado e indefenso a Izuku en el suelo, pero él esquivó el ataque en el último momento y contraatacó, tapando la boca de las pistolas con sus telarañas. Izuku se puso en posición de pelea obviamente improvisada como siempre, y notó que un helicóptero de noticias grababa lo que estaba sucediendo. Mentalmente no pudo evitar pensar que realmente debían amar su trabajo para acercarse a un lugar como este en momentos así. ¿Eso realmente necesitaban mucho el dinero? Fue sacado de sus pensamientos cuando la familiar sensación del sentido arácnido le advirtió de otro ataque a sus espaldas. Sin pensar, giró esquivando nuevamente al camaleón que intentó sorprenderlo, y antes de que se relajara saltó hacia la derecha esquivando un intento de aplastamiento de Skid. Su sentido arácnido volvió a vibrar y de un backflip esquivó a Beatle que había intentado apuñalarlo. Al aterrizar volvió a esquivar, pero esta vez fue una ráfaga de Shocker y antes de que terminara de caer al suelo tuvo que desviar con una patada la lanza de Kraven que de alguna manera había conseguido despegar del suelo. Al aterrizar de manera inclinada y levantar la vista, pudo ver como los 6 siniestros lo rodeaban, todos mirando con ceños fruncidos a su dirección. Izuku se levantó lentamente y empezó a mirar escapar de la situación en la que se había metido, y mientras pensaba los 6 siniestros se acercaban hacia él lentamente, y mientras lo hacían no se le ocurrió mejor plan que bromear acerca de lo que estaba pasando. Oigan, no tenemos que hacer esto si no quieren, porque mejor no se rinden y yo no les pateo el trasero, dijo Izuku. Este comentario solo causó más molestia a los 6 siniestros, que no dudaron en abalanzarse contra él. Kraven se abalanzó de frente para poder atravesarlo con su cuchillo, pero Izuku saltó por encima de él. Al aterrizar, su sentido arácnido le advirtió del ataque de Beatle que volaba rápido hacia él. Sin dudar, Izuku disparó una telaraña a su cara y tirando de ella la lanzó contra Kraven haciéndolos caer al suelo. Al mismo tiempo, Shocker disparó una ráfaga vibratoria que Izuku esquivó con un giro para seguidamente evitar uno de los tentáculos de Skid saltar hacia él e impulsarse con una patada que le dio en la cara. Yo y mi gran Bogotá, pensó Izuku mientras aterrizaba preparado para desviar la embestida de Beatle de una patada y parar el puñetazo de Kraven con su mano. Antes de que pudiera hacer algo más, uno de los tentáculos de Skid lo golpeó en el abdomen haciéndolo rodar por el suelo. Izuku se recuperó rápido justo cuando Beatle volvía a abalanzarse sobre él y de un puñetazo la tiró al suelo. Saltó a un lado esquivando un gran chorro de pegamento disparado por Trapster y se impulsó con sus telarañas para girar en el aire. Seguido de eso disparó 2 telarañas hacia Skid y tirando de ellas se impulsó dándole una patada en el pecho que tiró a Skid de espaldas contra el suelo. Su sentido arácnido vibró y de una voltereta hacia atrás esquivó una poderosa ráfaga de Shocker, luego se dio la vuelta, esquivó el intento de apuñalada de Kraven y se subió a su espalda preparado para lanzarse como resortera hacia él cuando Beatle lo embistió y lo alzó en el aire. Izuku respondió con un codazo en la cara seguido de un derechazo y al final una patada en el pecho que la mandó al suelo. Mientras caía, Izuku sería tomado de la pierna por
Skid que empezaría a estrellarlo entre edificios para lanzarlo en dirección a Shocker, el cual lo recibiría con una ráfaga vibratoria que lo mantendría volando en el aire. El ataque de Shocker lo mandó directamente al puñetazo de Kraven, que lo estrelló contra un auto abandonado a mitad de la calle. Izuku aterrizó con un golpe seco y justo cuando su sentido arácnido le advirtió que algo no estaba bien, el auto explotó a causa de una de las ráfagas de Shocker, volviéndolo a sacar volando y siendo atrapado por Skid, que empezó a estrellarlo contra toda la fachada de un edificio para finalizar aventándolo hacia él. Izuku se estrelló y atravesó el edificio hasta quedar en medio de todo. ¿Qué pasó, arañita? ¿Acaso eso es todo lo que tienes?, gritó Skid. Sí, ¿no se suponía que ibas a patearnos el trasero?, exclamó Beatle. Quizá deberíamos ir por algunos civiles, quizá si matamos a algunos extras te motives más, se burló Shocker. Izuku empezó a levantarse de los escombros en los que estaba y cuando pensaba que el ataque había terminado, una ráfaga de Shocker impactó con el edificio comenzando a derribarlo. Izuku, viendo sus intenciones, se apresuró a intentar salir, pero fue demasiado tarde. El edificio comenzó a colapsar hasta que todo cayó encima de él dejándolo atrapado. Los 6 siniestros comenzaron a retirarse mientras las noticias transmitían todo en vivo y los civiles, que les preocupaba más presenciar la pelea que su propia vida, empezaron a correr asustados de la escena. Izuku se encontraba debajo de los escombros, su cuerpo estaba magullado, pero si se comparaba en cómo lo había dejado el Nomu, realmente se encontraba bastante bien. Estaba algo cansado y sus músculos sentían la fatiga de la pelea, y aún así lo que más le dolía era escuchar los ruidos del exterior. Los gritos y las explosiones le generaban más dolor que el propio dolor físico que sentía. Izuku lentamente se empezó a acomodar. Él no tenía intención de esperar a ser rescatado de los escombros mientras los villanos escapaban. Lentamente levantó su cuerpo cargando todo el peso de los escombros con su espalda. Vamos Izuku, vamos, tú puedes, vamos Izuku, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Esas eran las palabras que se decía a sí mismo mientras comenzaba a levantar los escombros lentamente. Mientras el cansancio físico acumulado por la pelea dificultaba la acción, Izuku empezaba poco a poco a levantar los escombros. Aunque el desgaste físico hacía que sus fuerzas flaquearan, se aferraba a la fuerza de voluntad que siempre lo mantenía de pie en situaciones como estas. Las palabras, o mejor dicho las burlas de los 6 siniestros, comenzaron a resonar en su cabeza mientras se encontraba de rodillas sosteniendo los escombros, los héroes caídos que habían luchado junto a él, y la frase: quizás si matamos a algunos extras te motives más. Esas palabras, esas amenazas, él sabe que ellos quieren matarlo, pero decidieron detenerse, decidieron irse. O decidieron ir tras alguien más, porque no puede detenerlos. No importa cuánto lo intentó, él no fue lo suficientemente bueno para detenerlos, y ahora todas las personas de afuera corren peligro. Pensamientos de Izuku. No soy suficiente, yo no puedo salvarlos, esto es tu culpa, ahora levántate, vamos levántate, vamos arriba, ellos se están acercando, levántate, vamos, ¿acaso ya es muy tarde? No, otra vez. El helicóptero de las noticias que seguía transmitiendo se percató de movimiento en los escombros donde Izuku se encontraba. Estos lentamente se estaban levantando. La reportera narraba todo. Poco a poco los escombros empezaban a subir y debajo de ellos allí estaba. Él estaba allí levantando los escombros, dando todo de sí mientras sentía como sus músculos se desgarraban y como su respiración se cortaba. No lo permitiré de nuevo, no de nuevo. Fue el grito que salió de Izuku mientras levantaba los escombros y los apartaba de su camino. Las palabras recorrieron toda la zona de desastre hasta llegar a los 6 siniestros, que voltearon sorprendidos hacia la dirección de donde provenía. Luego se miraron entre sí y sonrieron. Al parecer la pequeña araña tenía ganas de seguir jugando. Pero esta vez ellos no se enfrentarán al amigable Spider-Man del vecindario.